Déjamelo buscar para releérselo. Leíamos el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Y así por el estilo. Yo decía que en estos momentos que estamos viviendo, muchos creyentes del pueblo de Dios se le hace un llamado. Si usted, al reflexionar sobre su vida espiritual, se encuentra en santidad, siga practicando la santidad. Si usted, por algunas razones, se encuentra caminando de manera injusta en estos momentos, por más que se afane, seguirá siendo injusto, salvo que haga lo que Dios sugiere, que hemos venido hablando a través de estos estudios. O sea, esa es una de las razones poderosas por lo que el Señor manda a someternos a ese proceso que venimos enseñando estudio tras estudio. Por un lado. Por otro lado, encontramos en el mundo ve que el mundo inconverso, me refiero, los inconversos ven que el mundo se le demorona en los pies y que vienen amenaza tras amenaza y hay presente, pendiente, una situación que ha quitado, ha eliminado la normalidad que vivimos por años. El mundo ve eso, los inconversos ven eso. Pienso que la mayoría se endurecen en vez de arrepentirse para el cumplimiento de ese verso. El que sea inmundo seguirá siendo inmundo, aún en el mundo y aún en la iglesia, dentro de la iglesia también. Bien, vamos a comenzar esta noche bajo el tema que nos atañe cada estudio, cada viernes, para que Daniel lo suba a YouTube. Voy a darle un tema para que ese tema sea subido. La nueva actitud. Entonces, la nueva actitud y el nuevo carácter comienza con un nuevo arrepentimiento. Si hay un nuevo arrepentimiento, es porque hay algo, yo llamo pequeñas zorras, es porque hay algo que corregir. Entonces, cuando uno es honesto, es serio, uno revisa su vida a la luz de la palabra y va a encontrar todos, hermanos, estamos con problemas de pequeñas zorras. Entonces, al revisarnos nosotros, al analizar nuestras vidas por la palabra, todos los problemas que encontremos, sabemos delante de Dios que tenemos que corregirlo. Y la actitud de corregir lo que encontremos en nuestra vida negativo, eso quiere decir arrepentimiento, pero que sea un arrepentimiento genuino, no solo pendiente de arreglar 2 o 3 cosas o pequeñas zorras, sino de revisar todas nuestras debilidades que pueden denominarse pequeñas zorras. Cuando haya un nuevo arrepentimiento, ahí mismo uno está preparado y apto para tener un nuevo comienzo en esta vida cristiana, evangélica. Y con ese nuevo comienzo viene una nueva actitud. La actitud vieja, encontramos al analizarla que no nos era
no nos era beneficioso caminar arrastrando con esa vieja actitud cosas que debemos desprendernos, de las cuales debemos desprendernos. Entonces, con el arrepentimiento viene un nuevo comienzo, viene una nueva actitud, y con esa nueva actitud estamos como preparados para trabajar nuestro carácter. Si antes teníamos un carácter flojo, un carácter desorganizado, entramos al templo, salimos seguido, salimos a comprar desayuno, lo guardamos, vamos al baño a orinar y no nos preparamos para cuando entremos al templo, no levantarnos hasta que el servicio termine. Todo ese tipo de desorden hay que corregirlo. Si en la congregación no lo hemos corregido por falta de seguimiento, entonces de alguna manera tenemos que corregirlo. Y gracias a Dios que mirando los problemas que nos asedian a nosotros como ministerio, nos ha arengado a someternos a este proceso. Entonces, con un nuevo arrepentimiento, un nuevo comienzo, cambio de actitud y el trabajo de un nuevo carácter, nosotros también nos toca revisar nuestra vida y revisar la vida de los hermanos con quien trabajamos juntos o por alguna razón coincidimos muchas veces. Entonces tenemos que pedir perdón de manera que seamos perdonados y nosotros perdonar. De esa manera se echa la base para poder llamarnos verdaderos hermanos en la fe, verdaderos hermanos en Cristo. Para un nuevo arrepentimiento, primero hay que hacer un autoexamen, como yo decía. Retrospectivo, hacia atrás, pensando a quién ofendimos algún día, alguna vez. Entonces, proceder a contactar a esos hermanos, esa persona, y pedirle perdón delante de Dios, pedirle perdón delante de Dios. Recalco, no de pasada, no pedirle perdón de pasada para salir del paso, no, pedirle perdón delante de Dios. De tal manera que podamos tratarnos a partir de ahí como verdaderos hermanos en Cristo. Entonces, a partir de ahí debemos reenfocar nuestro comportamiento a partir de que ya nos perdonamos. Y de esa manera se suma a la nueva actitud, al nuevo carácter. Vamos al libro de Tito, capítulo 1, desde el verso 5. Y dice, requisitos de ancianos y obispos. Vamos a leer uno a uno y vamos a hacer énfasis en lo que podamos. Pero les pido en el nombre de Jesucristo que mantengan su atención, escuchen. El verso 5, por esta causa te dejé en Creta. Creta es el nombre de una isla de Grecia. Allá había una iglesia y Pablo estaba preparando a Tito, enviándolo allá a pastorear. Entonces, Dios, por medio de Tito, por medio de Pablo, está hablando a Tito. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Para que corrigieses lo deficiente. Resulta que la deficiencia no solamente está en este ministerio mío. El Señor vio deficiencia en la iglesia instalada en Creta. Para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad. Ancianos, entiéndase, líderes
espirituales en cada ciudad, así como yo te envié o te mandé. El verso 6 dice, el que fuere irreprensible de esos líderes o de esos ancianos, el que fuere irreprensible, coma, marido de una sola mujer, coma, y tenga hijos creyentes que no estén causando acusado de disolución ni de rebeldía. Repito el verso 6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Son requisitos de los líderes con los cuales debe tratar Tito al enviarlo a las diferentes administraciones de la iglesia que está enclavada en Creta. Sigue diciendo que los líderes que van por la ciudad deben llenar esos requisitos irreprensibles, es decir, al analizarlo a esos líderes no deben tener ningún tipo de tacha, ningún tipo de problema, ninguna irreprensibilidad. Entonces sigue diciendo que tengan hijos, pero que sean creyentes. Y que esos hijos creyentes no hayan estado acusados de disolución o de bebida, de desobediencia, de rebeldía, cosa como es. Entonces, que sean marido de una sola mujer, porque es necesario, sigue diciendo Pablo a Tito, que el obispo o el líder sea irreprensible. Vuelve y lo repite. Que al analizarlo no se encuentren fallas y debilidades que puedan afectar su testimonio en la congregación donde se desenvuelva. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Que los líderes seamos irreprensibles al momento de encontrarnos ministrando al pueblo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Que no seamos soberbios. El concepto soberbio es, bueno, un solo ejemplo voy a poner. Alguien líder que se considera superior a otros y que mira por encima del hombro a otro. ¿Habrá gente así dentro del evangelio? Claro que sí. Ese líder tampoco debe ser iracundo, es decir, que no se deja atraer por la ira fácilmente. Y si se deja atraer por la ira, que no hable lleno de ira, porque entonces va a ofender a otro. Que ese líder no sea dado al vino, como alguna vez en algunas reuniones hay líderes que se pegan de vino, que se pedran de sidra, etcétera. Son cuentos que se oyen. Y que esos líderes no sean pendencieros, ¿sabe lo que significa pendenciero? Meterse en vida ajena, estar pendiente de la vida de otros cuando no puede con la suya misma. Que esos líderes no sean codiciosos, que cuando ve algo que le gusta, lo quiere. Que no sea inclinado a la ganancia deshonesta. Que no sea inclinado a la ganancia deshonesta. Hay ganancia legítima, pero hay ganancia deshonesta. Y cuando uno llega al líder, uno se encuentra a veces con situaciones donde uno es tentado. Pero Dios permite esas cuestiones para probar a uno y ver si uno va
abrazar la integridad o por el contrario, ¿qué? Entonces sigue diciendo el apóstol a Tito que el líder que envíe por la ciudad al trabajo espiritual sea retenedor de la palabra, fiel como ha sido enseñada. Que los líderes seamos retenedores de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también podamos exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y esa es una de las cosas que ha visto el Señor Jesucristo. Muchos hermanos tomando estudio año por año, año por año, año por año, y nunca se encuentran en capacidad de capacitar a de capacitar a algún nuevo creyente o sobrellevar a un nuevo creyente hasta que ese nuevo creyente sea un creyente maduro o sea un líder. Entonces, dice el verso 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Pablo está diciendo a Tito, óyeme, por más que tú veas mucho evangélico, evangélica, dentro de ello hay mucha gente que actúan contumazmente, muchos contumaces. Esa palabra contumaz se refiere a creyentes o a líderes que vienen recibiendo consejos por años, pero nunca aprenden de los benditos consejos, sino que siguen comportándose contumazmente. Entonces, dentro de esa debilidad se constituyen en engañadores. Y pone de ejemplo a lo de la circuncisión. Lo de la circuncisión vivían como al acecho de lo que recibían a Jesucristo para someterle a precepto. Es decir, tú recibiste a Jesucristo, pero también tienes que hacer esto y practicar esto y esto y esto que practicamos nosotros los judíos para que seas salvo. Entonces, además de tropiezo, estaban engañándole. Además de serle de tropiezo, estaban engañándole. Sigue diciendo, mayormente lo de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, de los que servían de tropiezo, uno de ellos contumaces, uno de ellos que se creía que lo sabía todo siempre a su favor, terminó Pablo llamándole su propio profeta. Ese propio profeta decía, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. El 13, este testimonio de los creyentes de esa iglesia es verdadero, dice el Señor. Por tanto, como es un testimonio verdadero de creyentes que están llenos de cosas por lo cuales no podrían ascender al cielo, Pablo le decía a Tito, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué está diciendo el Señor aquí con todos esos problemas que hemos mencionado y hemos destacado? El Señor está diciendo, esos creyentes de Creta tienen muchos problemas que le impedirían subir al cielo. Entonces, cuando Pablo se dispone
asesorar a Tito en el sentido de que encargue líderes maduros, que sean irreprensibles, que todos esos requisitos que yo mencioné, Pablo sabe por qué. Porque está inspirado por el Espíritu Santo. El Señor está enseñando a Pablo, está enfatizando a Pablo que hay que solucionar ese problema en la iglesia de Creta. O sea, nosotros, el Señor nos ha asociado con la iglesia de Creta. Y así como el Señor, por medio de Pablo, le enfatiza a Tito, este testimonio de todos esos creyentes es verdadero, enfatizando a Pablo que hay que solucionar ese problema en la iglesia de Creta. Repréndelo duramente. O sea, nosotros repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. ¿Usted está entendiendo, hermano? Hay que reprenderlo duramente según Jesucristo. ¿Para qué reprenderlo duramente? Para que cada quien conozca dónde le falla al Señor, cuál es su debilidad. Y no solamente que conozca cuál es su debilidad, nuestras debilidades, sino que procedamos, ¿a qué hay que proceder? ¿Qué es lo que cabe ahora, hermano? Quedarnos así como estamos, oír el mensaje de parte del Señor y dejarlo volar. Entendemos que estamos ante la presencia de Dios. Entendemos que Jesucristo es la puerta. Entendemos que si no corregimos estos problemas, no podemos entrar por esa puerta. Todas ellas son las razones que el Señor nos argumenta para adentrarnos en el proceso donde, primeramente, comencemos haciendo un nuevo arrepentimiento. ¿Por qué razón? Si yo tengo 10 años, yo tengo 12 años, yo tengo 15 años, yo tengo 20 años sirviéndole al Señor, ¿por qué tengo que hacer un nuevo arrepentimiento? Por las razones que el mismo Señor argumenta en su palabra. Y en vista de que Él se apresta a levantar su iglesia, a menos que sigamos siendo contumaces, vamos a abrazar el consejo de Jesucristo, lo vamos a seguir rechazando. Porque yo pregunto, ¿cuántos años tenemos siendo aconsejados por la misma palabra, por el mismo Señor? Nuestros años atrás de congregarnos. Ahora cuando el Señor, repito, se apresta a levantar su iglesia, Él en su misericordia, en su soberanía, nos exhorta a que no estamos preparados aún para escuchar la trompeta y para irnos con Él. Que tenemos que someternos a este proceso. Todo el que ame la venida del Señor y ame irse con Él para morar con Él en el cielo, entonces nos sujetaremos, pero con rapidez a este proceso. Si alguien no se somete a este proceso, tal como lo indica la palabra y tal como se lo he explicado aquí delante del Señor que me está escuchando y me está mirando, entonces quedará establecido que no se sometió porque no amaba al Señor. La idea no es que alguien se ofenda. La idea es que yo fui arengado por el Señor para preparar al ministerio MIS. Y el Señor me ha dado a través de su palabra razones, argumentos, y yo lo creo. Y en base a esas razones y argumentos, yo estoy transmitiendo
a los hermanos y hermanas conectados en esta noche y que cada viernes lo hace. El verso 14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas, a fábulas, a cuentos de judíos. Cada sociedad tiene sus cuentos relacionados con su cultura. Los judíos no se quedan atrás, ellos tenían sus fábulas. Entonces el Señor hace una observación, corrige, reprendiéndolo duramente para que sean sanos en la fe, no metiéndole cuentos ni fábulas, como hacen muchos. No le meta cuento a mi iglesia. Repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. Que no atiendan a mandamiento de hombre. Tú, líder, obispo, lo que sea, a quien Tito envía para ministrar en la ciudad, no le meta cuento al pueblo. No atiendan a fábulas judaicas. No le den mandamiento de hombre, sino mi palabra. Entonces el verso 15 dice, todas las cosas son puras para los puros. Todas las cosas son puras para los puros. Ahí se darían gusto mucha gente que llaman RT a los que aman la santidad de Dios. Llaman legalista. ¿A quién favorecerán con esos epítetos? ¿De dónde proceden esos epítetos? Contra gente que han sido lavadas con la sangre de Jesucristo. ¿Acaso no tendrán conocimiento para pensar a quién favorecen con esos epítetos? Todas las cosas son puras para los puros, dice el Señor. Es decir, el que se agarra de la santidad de Dios quiere mantenerse agarrado de esa santidad, quiere mantenerse puro y quiere que todas las cosas a su alrededor sean puras. Dice la palabra en el verso 15, sigue diciendo, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Yo le pregunto, y es que hay hermanos en Cristo corrompidos en las iglesias, incrédulos en las iglesias e impuros. Es una pregunta que hago. Usted simplemente la analiza a la luz de lo que Dios le ha permitido a usted conocer dentro del pueblo de Dios. Si usted encuentra alguna razón valedera a la luz de este verso 15 de Tito 1, guárdelo ahí y trate de orar por los hermanos en Cristo que usted conoce que califican en este aspecto. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Por eso se conocen todo tipo de desmanes dentro del pueblo de Dios. Siempre ha sucedido eso. ¿Y por qué siempre ha sucedido eso? Porque el enemigo tiene siempre algo que buscar en la iglesia. Y siempre ha habido y habrá, supongo, gente que le sirve a Dios que se le prestarán por momento al enemigo. De esa manera es que podemos ver dentro del pueblo de Dios creyentes evangélicos de ambos sexos corrompidos, creyentes evangélicos de ambos sexos incrédulos, creyentes evangélicos de ambos sexos que no son puros, al revés, se burlan del que lo es.
y le llenan de epítetos, le dicen RT, le dicen legalista, con burla se lo dicen, con burla y con saña, queriendo morderlo. ¿Qué se supone que viene de Dios eso? Ahora, la pregunta es, si no viene de Dios, ¿quién inspira a esos hermanos creyentes en Cristo para tratar de esa manera a otros hermanos lavados con la misma sangre? ¿Quién sale beneficioso de ahí o beneficiado? Dice el verso 16, profesan conocer a Dios. Sí, lo mismo del cual estoy hablando en el verso anterior. Profesan conocer a Dios, y Dios para aquí, y Dios para allá, y alabado Dios, y Dios es bueno, y en verdad es bueno Dios. Y todos esos piropos que le tiran a Dios es cierto, son ciertos. Pero ellos están profesando y alabando y glorificando el nombre de Dios, pero sin darse cuenta o sin querer darse cuenta que Dios conoce todo lo que hay. Y por conocer todo lo que hay, nos manda a someternos a este proceso de arrepentimiento, de nuevo comienzo, de perdón, de nueva actitud, de trabajar el carácter, un nuevo carácter. Y la sumatoria de todo eso traerá un nuevo concepto de santidad en base a elementos nuevos, a conceptos nuevos que han debido ser nuevos por años. Pero ahora Jesucristo arenga a su pueblo, al que quiera dejarse arengar. Voy a levantar la iglesia. El que quiera oír la trompeta, que se someta a este proceso. Si no se somete a este proceso, ya sé que no me aman y no quieren permanecer y estar conmigo. El 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos, es decir, con su comportamiento, con sus acusaciones, con su tiranía, con el que no es como ellos, lo niegan. Siendo, oye qué cosa, siendo abominables y rebeldes, reprobados, quiere decir, cuando alguien es reprobado, maestros y maestras, es porque no ha pasado el examen. Entonces tendrá que examinarse de nuevo. Fíjate cómo el Señor califica, cómo hay hermanos, grupos de hermanos dentro de su pueblo. El Señor lo ha venido sobrellevando por años, pero ahora hay que someterse al arrepentimiento, a ese proceso, a un nuevo comenzar. ¿Por qué tengo que comenzar de nuevo a ser evangélico? Sí, lo hemos sido por años, pero Dios nos ha revisado, nos ha evaluado y nos ha encontrado que tenemos la fe enferma. Ya sabemos por qué la fe de un creyente está enferma. Hemos traído el ejemplo de los creyentes de la iglesia de Creta en Grecia, a donde Tito iba a pastorear. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos, con su comportamiento, lo niegan, siendo abominables y rebeldes. ¿Qué cosa es un abominable? Bueno, algo podrido que hiede nauseabundamente es algo abominable. En un momento el Señor a través del profeta Ezequiel llegó a comparar la justicia terrenal con estiércol de animales
Ustedes conocieron, creo que ayer o antier, lo que pasó en San Francisco, ¿verdad? Eso es lo que Dios dice. La justicia terrenal es como estiércol de animales dispersos en las fincas. Así compara Dios a ciertos de nosotros que calificamos en esto que venimos describiendo, los versos 13 al 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos los niegan, siendo abominables y siendo rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué es lo que quiere decir reprobado en cuanto a toda buena obra? Hemos hecho la obra del Señor por años, pero si no nos sometemos a este proceso, somos reprobados con todo y obra para los fines de los galardones. Repito el significado de reprobación. En términos de docencia, cuando un alumno no me podía llegar a la calificación para poder ser removido, había reprobado. Entonces nosotros dentro del pueblo de Dios corremos el riesgo de ser reprobados, pero para que no nos amenace eso sobre nosotros, Dios en su misericordia nos ha hecho un llamado para someternos a un proceso donde en nosotros se cumpla lo que dice el apóstol Pablo ahora en la carta a los Corintios, capítulo 2, 5, 17. ¿Qué dice ahí? Alguien que encienda el micrófono y me diga lo que dice ahí. 2 Corintios 5, 17. Voy a estar esperando Amén. que alguien lo lea. Amén. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven ahí, verdad? ¿Está clarito? Amén. Entonces, que nadie se me ofenda, que nadie se pregunte lleno de confusión. No ha habido momento para confusión en ninguno de los estudios. Todo lo que he dado es por la palabra de Dios. Y lo he repetido y lo he reiterado. Tenemos que someternos a ese proceso de 5 elementos, de 5 pasos. Primero, rearrepentirse o nuevo arrepentimiento, donde dé luz a un nuevo comienzo, donde con ese nuevo comienzo surja una nueva actitud como cristiano evangélico. Y con esa nueva actitud está en disposición de perdonar a todos los que tengamos que perdonar y a partir de ahí llevarnos como hermanos en la fe, verdaderos hermanos en la fe. Y entonces trabajar un nuevo carácter donde le demos prioridad a las cosas de Dios y nos constituyamos en férreos defensores de la fe en Cristo Jesús y que amemos la santidad una vez que la hayamos conocido después de ese proceso. Dios nos bendiga, no se me desconecte nadie. Permítame saludarle y ver de atrás hacia adelante. Yo estoy bendiciendo en nombre de Jesucristo a Cristian Miguel Manuel, Cristian Miguel Mejía.